Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, soy estudiante del Instituto Yavirac. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en la carrera de Guía Nacional de Turismo. El video que vamos a ver a continuación son las técnicas de conducción para los turistas. Bien, para empezar vamos a hablar acerca de la técnica de guianza. La técnica de guianza se subdivide en dos, que es la técnica de interpretación y la técnica de guiado. Para la técnica de guiado nosotros vamos a encontrarnos sumergidos en dos situaciones totalmente diferentes. La primera situación es estacionaria y la segunda situación es en movimiento. Para la situación estacionaria nosotros tenemos una mayor reapertura grupal y también nos da una mayor interrelación para los turistas. También es importante y cabe mencionar que para esta situación nosotros tenemos que estar preparados con más información del atractivo turístico en donde vamos a estar. Para la situación en movimiento tenemos que tener en consideración de antemano los equipos que vamos a utilizar, parlantes, micrófonos y el autobús en general. Esta situación también es importante porque conlleva una mayor visualización de atractivos. Bien, para continuar vamos a hablar acerca de las técnicas de interpretación. ¿Pero qué son las técnicas de interpretación? Bien, una definición clara sería las técnicas que usa el guía de turismo para llegar a los turistas con un mensaje eficaz y claro, poniendo énfasis en el conocimiento de nuestros turistas. Bien, entonces en este punto vamos a aprender cómo guiar y cómo se clasifica para la guianza. Bueno, para guiar nosotros como guías de turismo tenemos que tener preparado un guión. En el guión tenemos que tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción va nuestra presentación, en mi caso sería: buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Quinaucho y voy a ser su guía el día de hoy. Bien, para el desarrollo tenemos que tener en consideración los temas, los subtemas y también la información en general del atractivo en donde estemos. Y para las conclusiones vamos a tener en consideración las preguntas y también cómo se sienten los turistas con respecto a nuestra guianza. Bien, vamos a hablar acerca de la prefiguración. La prefiguración consiste en dar al turista un mensaje previo al lugar donde vamos a ir. En mi caso, como ejemplo, pondría la reproducción de las tortugas de Galápagos. Bien, este mensaje previo es importante ya que se prevé contaminar el entorno en sí de las tortugas con la actividad humana. Entonces el ejemplo sería básicamente así. Buenos días, mi nombre es Andrés Quinaucho, voy a ser su guía hoy y por favor quiero darles las indicaciones. Voy a dar una prefiguración porque no podemos estar mucho tiempo en el entorno de las tortugas, entonces simplemente voy a darles varios tips y una pequeña información detallada de la reproducción de estos animales. Este sería un pequeño ejemplo. Bien, en estos momentos voy a hablar acerca de la homologación. La homologación consiste en encontrar unas palabras con igual similitud al léxico del visitante. Esto para que toda nuestra información sea entendida de mejor manera. Bien, como ejemplo pondría la palabra buceta. Como bien sabemos, a nivel de Latinoamérica nosotros tenemos varias palabras que se escriben igual, pero que varían dependiendo de cada país. Es el caso de la palabra buceta. En Ecuador, buseta es un pequeño bus que reconocemos en cualquier parte de Ecuador. En el caso de Brasil, buseta se refiere a el órgano sexual. Bien, entonces si nosotros estamos guiando a visitantes de la nacionalidad brasileña, no podemos decir la palabra buseta. En tal caso, nosotros tenemos que implementar la palabra autobús, que es entendida a nivel global. Bien, continuando así vamos a hablar acerca de la personalización. La personalización consiste en dar un lado más humano a la guianza. Bien, como ejemplo pondría yo la Plaza de San Francisco. Como bien sabemos, la Plaza de San Francisco hace muchos años tenía una pequeña feria. En esta pequeña feria, en mi caso en particular, vendía a mi abuelita. Bien, entonces, si en el ejemplo yo pongo que estoy guiando a mi familia, tendría que topar esta pequeña feria para llegar a las personas que estoy guiando, en este caso a mi familia. Bien, y desde este punto yo pondría el atrio de San Francisco, la iglesia y los puntos más importantes que tiene este sitio turístico. Bien, continuando así tenemos la experimentación. La experimentación consiste en que el turista va a desarrollar una actividad a donde nosotros le llevemos.
Bien, como ejemplo yo pondría la República del Cacao. Como bien sabemos, la República del Cacao, si es que tú pagas un valor adicional a lo que es la guianza, ellos te meten a la fábrica donde se realizan sus productos. Bien, esto es importante ya que varios niños, y más llamativo para los niños, ¿verdad? Porque pueden implementar, pueden experimentar todo lo que conlleva hacer un dulce, hacer un chocolate. Con esto ponemos énfasis en una actividad turística que se puede realizar, que se puede tocar y que se puede degustar también. En estos momentos vamos a hablar acerca de la interrogación. La interrogación es importante ya que nosotros ponemos una pregunta al turista. El turista va a tener que responderla posteriormente y va a encontrar la respuesta en lo que nosotros le vamos a explicar. Bien, como ejemplo yo pondría la leyenda de Cantuña. La interrogación, ¿cuál sería? La interrogación sería la siguiente. ¿Ustedes creen que el diablo puede ayudar a una persona? Bien, con esta interrogación voy a poner énfasis en la leyenda que todos conocemos. La leyenda nos cuenta que Cantuña construye el atrio de San Francisco basándose con la ayuda del diablo. Bien, nosotros también tenemos que tener en cuenta que esto conlleva el conocimiento del turista y que va a descubrir que Cantuña, este personaje, sí existió, pero que la leyenda puede ser verdad o puede ser mito. El turista va a decidir eso. Pasándonos de la interrogación al escepticismo, el escepticismo se genera porque nosotros vamos a crear una duda en el turista. Como ejemplo pondría este. ¿Ustedes sabían que en el Museo de la Ciudad, en una de sus paredes, existen varios huesos humanos? Bien, esta duda que generé en este momento nos va a contar la historia. La historia nos cuenta que donde actualmente es la Ronda existía una quebrada, la quebrada de Jerusalén, en donde se enterraban los cuerpos humanos de las personas que fallecían. Bien, cuando se implementa esta infraestructura que actualmente es el Museo de la Ciudad, toda la tierra de la quebrada se levanta, pero al levantar la tierra también se conlleva los huesos, los restos de las personas que estaban enterradas. Entonces, esta leyenda o esta historia fascinante va a cautivar al turista. Y es importante poner énfasis en el escepticismo porque después vamos a generar una pequeña duda, vamos a jugar con el turista y posteriormente también es importante, vamos a hacer que el turista aprenda mucho más de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de esta historia que es sumamente importante. Vamos a hablar acerca de la deducción. La deducción es empezar con un pequeño detalle e ir desarrollándolo hasta tener un tema en general. Como ejemplo, yo podría poner como pequeño detalle el ají e ir desarrollándolo hasta hablar de la gastronomía de Ecuador. Como bien sabemos, la fruta del ají es sumamente importante aquí en nuestro país, ya que toda nuestra gastronomía conlleva en sí este pequeño aperitivo, ¿verdad? Que le da un sazón diferente a cada comida. Bien, sabemos que en nuestro país tenemos varias calidades y varias formas de ajís, y con esto conlleva también nuestra gastronomía. Para un pequeño ají existe una mezcla diferente. Bien, vamos a hablar acerca de la inducción. La inducción, al contrario de la deducción, es tomar un tema macro en general e ir desarrollándolo hasta tener un producto final. Bien, en este ejemplo podríamos hablar acerca del producto final como el cacao. Entonces, el producto macro de lo que nosotros vamos a empezar a hablar es el chocolate de aquí de Ecuador. Como bien sabemos, Pacari es una industria sumamente importante, pero para la fabricación de este producto del chocolate se necesita algo sumamente importante que es el cacao. El cacao se caracteriza porque da ese aroma delicioso y también da ese dulzor a varias fabricaciones. Bien, Ecuador es un país cacaotero, sumamente importante en nuestro país, entonces por eso vamos a ir tomando ese tema para ir desarrollándolo y para que nuestro turista tenga el conocimiento de todo lo que conlleva en sí la fabricación de esto.
Entrando al tema de la fabulación, tenemos que la fabulación consiste en captar la atención de los turistas con una historia, una leyenda o una fábula. Esto también nos ayuda a nosotros guiar a niños. Bien, como ejemplo yo pondría la leyenda del Wiñawilli en la Mama Cuchara. Nos dice la leyenda que en la Mama Cuchara existía un señor sumamente borracho. En una de sus tantas borracheras llegando a la casa, se topa con un pequeño bebé. El señor lo amarca entre sus brazos e intentándolo llevar a su casa. Cuando el señor se da cuenta de que el bebé estaba sumamente caliente, el señor lo descobija de su chalina y se da cuenta que no es ningún bebé, sino que es un ser extremadamente amorfo e infernal. Cuando el señor se da cuenta de esto, lo intenta desprender de su cuerpo, pero el Wiñawilli ya estaba impregnado en su piel. Con todo el poder que tenía en sus brazos, el señor lo bota, y el Wiñawilli le dice estas palabras: garras tengo, no podrás escaparte de mí. El Wiñawilli en el folclore quiteño es el hijo del diablo. Entonces este señor se topó con el hijo del diablo. Para nosotros interpretar esta parte de la Mama Cuchara, con los niños podemos implementar esta historia, que es sumamente interesante y también conlleva un plus a nuestra guianza. Bien, para finalizar con esta clasificación tenemos la adaptación. La adaptación consiste en que el turista va a tener y va a poner énfasis en lo que tiene a mano. Entonces, como ejemplo, yo pondría, si es que nosotros queremos explicar cómo era el transporte quiteño hace muchos años, no tenemos el recurso que conlleva la explicación. Pero en el Museo de la Ciudad específicamente nosotros vamos a encontrar varios automóviles, varios buses, incluso el trolebús en el que antes se movilizaban las personas de Quito. Esto nos puede ayudar a tener una mejor idea y aclarar las dudas de los turistas al momento de que nosotros le interpretamos la maqueta que nosotros podemos poner en exhibición. Bueno, en la siguiente parte del video vamos a implementar los escenarios de guianza. Como sabemos, existen varios escenarios en donde nosotros podemos guiar y a continuación voy a ejemplificar cada uno de estos escenarios para que tengamos una mejor comprensión. Bien, como les acabo de mencionar, vamos a hablar acerca de los escenarios donde podemos guiar. Bueno, a mi parecer voy a topar los más importantes, todos estos con una pequeña ejemplificación. Como primer escenario tenemos los museos. Bien, para poder guiar en un museo, exactamente al frente de una obra de arte, nosotros tenemos que estar al lado derecho de la obra. En este ejemplo vamos a coger el cuadro de el presidente Gabriel García Moreno, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. La presentación sería la siguiente. Buenos días, mi nombre es Andrés, bienvenidos al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. El cuadro que estamos viendo a continuación es del presidente Gabriel García Moreno. Este presidente es sumamente polémico en la historia del Ecuador, ya que como tuvo muchos avances en el ámbito de la ciencia y del arte, también fue polemizado por los acontecimientos sucedidos tras su muerte y también en vida. Los acontecimientos en vida se basan en mentiras, también se basan en traiciones, todos estos llevados a cabo de varios libros y de varios mitos, que la historia no sabe si es verdad o si todo es una falacia. Bien, la polémica surge a través de su muerte. Simplemente de la muerte podemos decir que murió a manos del señor Lemurrayo. El señor Lemurrayo le acertó aproximadamente 15 machetazos en todo el cuerpo. Bien, también para este sitio nosotros tenemos que visualizar a qué público está dirigida la guianza. Si es que el público es menor de edad, no podemos contar ciertos detalles de la historia, sino que omitir eso. La pregunta más importante es: ¿a quién vamos a guiar? En el siguiente caso vamos a encontrar los senderos. Los senderos son muy importantes ya que se debe de mantener al guía al frente de todo el grupo para evitar
peligros o alguna desgracia. Bien, en este ejemplo que les voy a dar a continuación, pondré el sendero de Ventanillas de la Reserva Geobotánica Pululagua. El ejemplo sería el siguiente. Buenos días, me presento, mi nombre es Andrés, soy su guía, estamos en la Reserva Geobotánica Pululagua. Esta Reserva Geobotánica Pululagua se caracteriza por las orquídeas que vamos a encontrar, que son sumamente importantes. Como podemos ver en el logo, existe esta especie de orquídea en donde vamos a continuación a poder visualizarla de forma más clara y en su estado natural. Bien, el sendero de Ventanillas también existen varias piedras, varios tropiezos, atajos en donde tenemos que advertir a los turistas de todos los peligros que puede conllevar esto. También como advertencia tenemos que tener en consideración las normas generales que ponen al guía al frente del grupo y también regresando a ver que no se separen, que no cojan ningún atajo, también lo que necesitan, indispensables, zapatos de trekking, repelente, sumamente importante, bloqueador y todo lo que conlleva para hacer senderismo. Bueno, para seguir tenemos las embarcaciones. Las embarcaciones es un lugar específico para el turismo muy importante, ya que se tiene que tomar ciertas medidas de seguridad. Al nosotros implementar este método de turismo, tenemos que tener en cuenta que nosotros como guías siempre vamos a tener que estar al lado del motor, sea adelante o atrás. Eso también permite que nuestro tono de voz sea escuchado para todos los turistas. Bien, también existen medidas de seguridad demasiadamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Como ejemplo, yo pondría el avistamiento de ballenas, que se da en Puerto López, en Manabí. Bien, para este avistamiento de ballenas tenemos que tener en cuenta ciertos vectores de peligro, pero también a raíz de eso tenemos que tener las normas de seguridad. Como norma de seguridad principal sería que los turistas tienen que permanecer totalmente sentados en todo el viaje, ya que las corrientes de agua pueden jugar en nuestra contra. También medidas de seguridad en medio al entorno sería prohibido alimentar a los animales. Como bien sabemos, las ballenas en el mes de mayo, junio y julio regresan a su hábitat natural. Bien, este avistamiento también conlleva, como ya les dije, medidas. El hecho de cuidar el entorno como guías es nuestra prioridad. Para la guianza en las ciudades, tenemos que tener en consideración también la regulación de tránsito, ya que esto es algo sumamente importante para que las personas no corran peligro alguno cuando estemos guiando en la ciudad. También en todo momento tenemos que estar atento a todo el grupo, a todas las personas que nosotros estamos guiando, estar totalmente atentos para que no suceda ninguna desgracia. Bien, como bien sabemos, el casco colonial de Quito es un lugar muy turístico para visitar, pero esto conlleva varias calles y avenidas transitadas, ya sea por carros o sea por más tumulto de personas. Bien, para esto vamos a implementar una serie de normas que serán anticipadas a la guianza. Esto con el fin de prevenir, como ya les dije, cualquier calamidad que nos vaya a pasar. Bien, ahora vamos a adentrarnos en el lugar de los mercados. Bien, para este sitio en específico nosotros tenemos que tener en consideración un punto de encuentro para todos. Esto con el fin de que los turistas puedan aventurarse a ver lo que ofrece este mercado y al finalizar la visita podamos reunirnos todos de forma segura. Para finalizar vamos a hablar acerca de los criaderos. Bien, para este sitio en específico nosotros tenemos que tener varias medidas de seguridad. La primera sería el distanciamiento entre el turista y el animal. Esto con el fin de que el animal no se sienta amenazado por la actividad humana y que el turista no corra peligro de ningún ataque. Bien, como ejemplo yo podría poner el zocriadero El Arca, que se encuentra ubicado en la provincia de Napo, aproximadamente a 4 kilómetros de la ciudad de Cotundo. Para realizar esta actividad turística los turistas tienen que llevar repelente, zapatos de trekking, también bloqueador solar, gorra, gafas y su propia cámara.
Bien, como pudimos ver en la duración del video, hemos topado algunas técnicas interpretativas de guianza y también varios sitios donde se puede guiar. Este video también está implementado el lenguaje corporal, que es sumamente importante para dar una conferencia, un video, una charla. Y también está el lenguaje verbal, que es sumamente importante para saber con quién estamos tratando y sumamente importante cuando estamos haciendo algo académico. Bien, este ha sido el video. Muchas gracias por su atención.